Vamos a poner de pie en esta noche. Amén. Y vamos a ver nuestras Biblias en el Evangelio según San Marcos, capítulo 3. El Evangelio según San Marcos, capítulo 3, del verso 1 al 6. En esta noche. El Evangelio según San Marcos, capítulos 3, del 1 al 6. Amén. Si no trajo Biblia, puede leerlo aquí en la pantalla. Marcos, capítulo 1, del 1 al 6. Yo leo el 1, ustedes el 2, lleguemos al verso 6. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le llamaban para ver si en el día de reposo sanaría a quien de poder acusarle. Entonces dijo el hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y le dijo: ¿es ilícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? Salva la vida, mírate, pero ellos callaban. Entonces, mirando alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los sacerdotes para destruir. Amén. Vamos a orar al Señor en esta noche y luego dejamos a las hermanas que nos vayan a ayudar con una cadena de coros. Y luego meditamos en la palabra del Señor en esta preciosa noche. Amado Dios, te alabamos, te bendecimos y te exaltamos en esta noche por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Permite, Señor, que nuestros corazones puedan ser agradecidos por todo lo que tú nos has dado, nos has regalado en esta noche. Igualmente, Señor, bendice a tus hijos que vienen en camino. Y aquellos, Señor, que no van a venir, ten compasión, ten misericordia de cada uno de ellos. En el nombre glorioso de Jesús te lo pedimos. Bendícenos, guárdanos y cuídanos. Y sobre todo, Señor, bendice todo lo que vamos a hacer en esta noche, en tu amor, en tu bondad y en tu misericordia. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Vamos a dejar con ustedes a mis hermanas que nos vayan a cantar una cadena de coros. Amén. Amén. Y a su nombre. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús, que me ama, que me ama, que me ama así con tierno amor, que me ama, que me ama, su nombre es Jesús. Tenemos un amigo que nos ama, nos ama, nos ama. Tenemos un amigo que nos ama, su nombre es Jesús. Que nos ama, que nos ama, que nos ama así con tierno amor. Que nos ama, su nombre es Jesús. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Que me ama, así con tierno amor. Que me ama, su nombre es Jesús. Tenemos un amigo que nos ama, nos ama, nos ama. Tenemos un amigo que nos ama, su nombre es Jesús. Que nos ama, así con tierno amor. Que nos ama,
Amén. Gloria al Señor. Pueden tomar su asiento en esta noche. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Marcos capítulo 3 del 1 al 6. La porción que nos toca hoy en esta noche, en el estudio de Marcos capítulo 3, nos habla de 3 verdades espirituales de las cuales nosotros podemos aprender. Marcos capítulo 3 del 1 al 6 habla 3 realidades de las cuales la iglesia, amados hermanos, necesita entender y aprender el mensaje de Jesús. Jesús hablando le dijo en cierta ocasión a los oidores de su mensaje, de sus milagros y sus prodigios, Jesús le dijo: si estos milagros se hubieran hecho en Capernaum, si estos milagros se hubieran hecho en Betsaida o se hubieran hecho en Magdala, dijo, de cierto que los que vieron estos milagros se hubieran arrepentidos. Pero vosotros, le dijo, sois como Sodoma y Gomorra, que a pesar de que vieron ángeles, no se arrepintieron. Porque la religiosidad tiene un problema, amados hermanos, que nos ciega el entendimiento y la revelación. La religiosidad no solo te ciega el entendimiento, la revelación, el amor, la bondad y la misericordia, sino que también limita el poder de Dios. Y en Marcos capítulo 3 del 1 al 6, como era costumbre que Jesús enseñaba, predicaba e instruía a sus discípulos y a sus oidores, dice que Jesús llegó otra vez. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, lo que quiere decir que la intención de Jesús era enseñar, e instruir y capacitar a sus seguidores y a sus discípulos. Porque cada vez que miramos a Jesús en el libro de Marcos, está enseñando, está predicando, está instruyendo, y en cada momento, amados hermanos, que Él tiene la oportunidad, Él enseña, prepara, instruye a sus discípulos. Lastimosamente, amados hermanos, la iglesia no entiende la importancia que tiene la educación espiritual. ¿Y por qué la iglesia no entiende esa parte, pastor? Porque la iglesia se volvió más emocional, más religiosa. No ve la importancia de la educación espiritual. Y Jesús, amados hermanos, cada vez que se encontraba con los fariseos, porque los fariseos eran muy religiosos, los fariseos eran muy, amados hermanos, miraban todo lo malo, lo negativo, lo destructivo, lo dañino. Jamás miraban lo bueno que Jesús hacía. Hemos recorrido el Evangelio según San Marcos y siempre que encontramos a los religiosos, que son los fariseos, los encontramos juzgando a Jesús por la manera en que se comporta, por la manera en la cual enseña, por la manera, amados hermanos, la cual predica, en la manera, amados hermanos, en que no exhorta a sus discípulos. El miércoles pasado estábamos hablando que ellos le juzgaron y dijeron: ¿por qué tus discípulos comen en día de reposo? ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos? ¿Por qué vuestro maestro se sienta a comer con publicanos y pecadores? ¿Por qué tu maestro va con Leví? ¿Se acuerdan que él llamaba de Leví, va? Y que Leví hace fiesta y todo. Entonces, parece que los fariseos tienen un problema. ¿Y el problema cuál es, pastor? Son demasiado religiosos.
Para ellos nada de lo que Jesús hacía estaba bueno. Jesús trata de enseñarle los principios del reino y la importancia, amados hermanos, de congregarse y aprender correctamente la ley de Dios y la palabra y los mandamientos de Dios. Y otra vez entró Jesús en la sinagoga y había un hombre que tenía seca una mano. O sea que la tenía atrofiada, lastimada, herida. Dice que la mano la tenía seca. Lo único que a mí me hace mención cuando dice la Biblia que la tenía seca, es posible que estaba ¿qué? Sin movimiento. No, no solo sin movimiento, seca. Tenía un parálisis en su mano. No solo no tenía movimiento, estaba seca. Y amados hermanos, algo de lo cual nosotros debemos de tener en atención es esto. ¿Por qué la Biblia se toma la molestia de recalcar y decir y enseñar que este hombre tenía la mano seca? Una parte del cuerpo estaba paralizada. Una parte del cuerpo estaba muerta. Una parte del cuerpo no le funcionaba correctamente. La Biblia no dice si era la mano derecha o era la mano izquierda. Lo que la Biblia te enseña es que una parte del cuerpo de este hombre no estaba viva ni tenía función correcta y adecuada como el otro cuerpo. ¿Qué es lo que Jesús está tratando de enseñarnos? O el Espíritu Santo está tratando de enseñarnos con eso. Estaba en la sinagoga. El hombre había llegado para ser instruido, escuchar el mensaje de Jesús, pero había una parte del cuerpo que no le funcionaba. ¿Qué es lo que la Biblia te trata de enseñar? ¿Qué es lo que la Biblia te trata de decir? ¿Qué es lo que el mensaje que esta porción bíblica quiere darnos? Es posible que estemos en la casa de Dios. Es posible que nos congreguemos. Es posible que prediquemos, enseñemos, cantemos, alabemos a Dios. Pero existe la posibilidad que hayan parte de nuestro cuerpo secos, muertos. Eso es lo que está enseñando la historia aquí. Es posible que nuestra alma esté seca, nuestro espíritu esté seco, nuestra conciencia. Porque, amados hermanos, déjenme decirles que cuando los religiosos se dan cuenta de esto, dice que Jesús entró a Jesús en la sinagoga y allí hay un hombre que tenía seca una mano. Hay gente que está seca de su alma, de su espíritu, de su mente, de su corazón. La gracia de Dios no fluye permanentemente y constantemente en su vida. ¿Saben por qué? Porque hay una parte del cuerpo que está seca. Y cuando una parte de tu cuerpo está cauterizada, la conciencia, el alma o el espíritu, entonces la gracia de Dios no fluye. La sangre no fluía en la mano de este hombre, porque no tenía vida, no tenía función. La Biblia no dice qué es lo que le pasó. Si le dio un derrame cerebral, si le dio, ¿cómo se llama eso que encoge los huesos? Artritis. La Biblia no dice cuál es la clase de... La Biblia nomás te dice que había un hombre ahí que tenía una parte de su cuerpo que no le funcionaba. Es posible, amados hermanos, que hayan hijos de Dios que quizás no tengan una mano seca, pero tengan la mente, el corazón, el alma o el espíritu
secos que no dejan que la gracia de Dios fluya, la misericordia, la bondad, el amor de Dios en nuestras vidas. Fíjense que lea el verso 2. ¿Qué dice el verso 2? Los echaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Los fariseos no querían que el milagro ocurriera. Ellos lo querían por maldad y perversión. Por maldad y perversión querían, porque fíjense lo que dice el texto. Y le acechaban para ver si en el día de reposo les sanaría. Estaban pendientes de Jesús a ver qué es lo que Jesús iba a hacer, si lo iba a sanar, lo iba a restaurar. Pero ellos no estaban pensando y diciendo, ojalá que el Señor lo sane, lo restaure, para que la gracia de Dios se mueva y el poder de Dios y el reino de Dios. No, ¿para qué? Para acecharle. Porque los religiosos tienen ese problema. La gente religiosa nunca ve lo bueno de las cosas. Siempre ve el punto negativo. Siempre ve el punto negro. Nunca ve las virtudes del milagro, de la gracia, de la bondad, de la misericordia de Dios. No. Los religiosos tienen ese problema, amados hermanos. Y le acechaban para ver si en el día de reposo les sanaría a fin de poder, ¿qué? ¿Cómo es posible que una gente que entienda los mandamientos de Dios, como eran los fariseos, que entendían la ley de Moisés, entendían el Génesis, el Éxodo, Levítico, Número, de Deuteronomios, lo entendían perfectamente bien? ¿Y cómo es posible que no miraban la bondad y la misericordia de Dios en la vida de Jesús y en la vida de este hombre? No, ellos dijeron, ojalá que lo sane, para que así tengamos una excusa para acusarlo, para acecharlo, para atacarlo, para destruirlo. Fíjense lo que dice. Y le acechaban para ver si en el día de reposo lo sanaría. ¿Para qué? A fin de poder acusarlo. Ojalá lo sane. ¿Eh? Y Jesús, que entendía, ese es el problema con nosotros a veces, que la religiosidad nos ciega. No vemos lo bueno que una persona puede tener, no miramos los talentos, los dones, no resaltamos las virtudes, sino que muchas veces, en vez de resaltar las virtudes, resaltamos ¿qué? Los errores. Y es lo que Jesús está enseñando en esta historia. Es lo que Jesús quiere enseñarnos en esta historia. Un hombre con una parte de un cuerpo, con su mano que no le funcionaba correctamente, la sangre no le fluía, estaba seca. Y los fariseos, en vez de ver cómo salvar, restaurar, no, estaban buscando la oportunidad. ¿Para qué? Para destruir a Jesús. Ahora mire, verso 3. Y Jesús, entendiendo lo que estaba ocurriendo, porque Dios tiene la virtud de conocer nuestros pensamientos, nuestro corazón y nuestra intención. Esa es la ventaja del cielo, que el cielo te conoce perfectamente. Esa es la ventaja del cielo, que por más que quieras ocultar tus errores, tus pecados, tus fallas, el cielo los conoce. Es la ventaja que el cielo tiene. Tú le puedas mentir a tu prójimo, le puedas mentir a tu semejante, le puedas mentir a la iglesia, le puedas mentir a medio mundo, pero al cielo jamás le vas a poder mentir.
estaba pasando. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Lo llamó de la congregación y dijo, ven para acá y sienta, ponte aquí en medio. Sabiendo lo que estaban pensando, sabiendo lo que estaba ocurriendo en el corazón de aquellos. Y les hace una pregunta. Y es una pregunta legal, es una pregunta espiritual, es una pregunta del reino de Dios. Y dice que le dijo, y mire que está en signo de interrogación. Es una pregunta que Jesús les está diciendo a ellos. Ustedes que entienden la ley de Dios, ustedes que entienden los mandamientos, ustedes que entienden los mandamientos de Moisés, la palabra, los 5 libros de la ley. Y le hace la pregunta, ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Qué dice la ley de hacer el bien en el día de reposo? ¿Qué dice la ley de Moisés de hacer el mal en el día de reposo? Porque la ley decía que tú podías quebrantar el mandamiento del día de reposo por salvar una vida. Un doctor podía quebrantar el día de reposo cuando una mujer estaba dando a luz. ¿Por qué? Porque estaba trayendo vida a esta tierra. Y si usted ha leído un texto donde Jesús le dijo, ¿verdad? Creo que fue con aquella mujer que sanó en el día de reposo. Y Jesús le dijo, miren, dijo, ustedes están juzgándome y acusando porque esta hija de Abraham, así, ¿verdad? La mujer que tenía una joroba. Ajá. Digo, ¿acaso esta hija de Abraham no merecía ser salvada, restaurada? Si usted le dijo en el día de reposo quebrantan cuando su oveja, su ganado cae en el hoyo, ustedes quebrantan, ¿van? ¿Acaso esta hija de Abraham, digo, no merecía ser restaurada y salvada? Porque la ley decía que usted podía quebrantar en el día de reposo por salvar una vida. Y Jesús le hace la pregunta y le dice, ¿qué dice la ley de Moisés con respecto a ustedes que entienden la ley de Dios? Ustedes que entienden el mandamiento, ustedes que son religiosos, ustedes que estudian la palabra, ustedes que entienden los mandamientos y la ley de Dios y de Moisés, ¿qué dice la ley? ¿Se puede hacer el bien o el mal en el día de reposo? ¿Salvar una vida o quitarla? Yo siempre he cuestionado, amados hermanos, que a veces la gente se deja cegar por la religiosidad. Y yo hablaba con alguien ese día y me recordaba, por eso yo siempre tengo cuidado y yo siempre le digo esto a usted. A mí no me diga cuánto ama a Dios, a mí demuéstremelo. Porque hoy me acordaba yo, especialmente este día me acordaba de cómo el hermano Lázaro tenía problemas con las luces y con el árbol de Navidad. Ese era un problema. Cada año, cada diciembre, tenía un problema él con eso. Y yo me pregunto y digo yo, ¿por no tuvo problema? ¿Por no tuvo problema para mover? Porque una cosa es la religiosidad y otras cosas son tus acciones. Recordemos aquí de que prácticamente lo que estamos viendo es que los fariseos, ellos vivían bajo la ley. Y para ellos, o sea, alguien que se dedicara a sanar, como eran los que sanaban el tipo, para ellos sanar era un trabajo. Era una profesión la que ellos hacían. Entonces por eso esperaban que Jesús lo hiciera para acusar lo que él estaba trabajando.
por eso que le hace eso ahí enfrente. Porque la religiosidad ciega. Porque viven bajo la ley. Porque la gente religiosa no ve la gracia de Dios. Ve los beneficios de la ley para destruir. Y Jesús le hace la pregunta y le dice, miren, es lícito, porque la ley sí tenía un margen. Cuando usted estudia la ley de Moisés y el Shabbat, había un margen donde usted podía salvar una vida en ese aspecto. Y la gente, amados hermanos, por eso Pablo escribe a los Corintios y el Señor Jesús también le escribió a sus discípulos y les dijo, cuidado, cuidado cuando ustedes se ponen a juzgar. Porque, amados hermanos, a veces nosotros medimos y juzgamos sin misericordia. Ahora fíjense, ellos no respondieron a la pregunta de Jesús. Dice que callaron, porque sabían que Jesús tenía razón en lo que estaba diciendo y no iban a justificarlo con su interpretación bíblica. Ahora mira lo que dice el 5. Entonces, mirando alrededor con enojo, ¿por qué se enojó Jesús? Dice que Jesús se entristeció y se molestó. Entonces, mirando alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Dijo el hombre, extiende tu mano, y él la extendió y la mano le fue restaurada y sanada. Son muchas las cosas, amados hermanos, en que Jesús trata de enseñarnos y mostrarnos de cómo la bondad y la misericordia de Dios. El profeta Jeremías le dice a Israel, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Y déjenme decirles que si Dios nos condenara por nuestras malas palabras, por nuestros malos pensamientos, por nuestras malas acciones, ¿cuántos hubiéramos sido fulminados ya? ¿Va que sí? Porque si tenemos malos pensamientos, si tenemos malas palabras cuando molestamos, nos enojamos, nos airamos. Por eso Jesús se entristeció y se molestó. Dijo, ustedes, entonces mirando alrededor con enojo, entristecidos por la dureza de sus corazones, le dice, mire lo que se puede hacer con la misericordia de Dios y cuando permitimos que la gracia y la bondad de Dios toque la vida de una persona. Le dijo al enfermo, extiende tu mano, y la extendió y la mano le fue restaurada y sanada. Pero en vez de alegrarse ellos, en vez de decir gloria a Dios y alegrarse y dar gracias a Dios por el milagro, ¿qué hicieron? Miren lo que dice el 6. Porque hay gente, amados hermanos, que nunca se va a alegrar por los milagros. Nunca la gente se va a alegrar. Hay gente que no se alegra, amados, por el éxito que tiene el reino de Dios en la tierra, porque ellos no están felices ni contentos con lo que Dios está haciendo con ellos. Y salidos los fariseos tomaron consejo. ¿Qué quiere decir eso? Se reunieron con los herodianos contra él. ¿Para qué? Para destruirle.
¿Sabe quiénes eran los herodianos? Un partido político que apoyaba a Herodes Antipas, el rey que estaba en ese momento. Eso no es nuevo, amados hermanos, que la religión y el Estado, eso no es nuevo que la religión y el gobierno se unan para destruir a un hombre o para destruir a un hombre de Dios, a una mujer de Dios. Eso no es algo nuevo. Si usted estudia la historia en los 1400, los 1500, los 1600, se da cuenta cómo el reinado de España persiguió, destruyó a los protestantes, a los judíos, a los musulmanes, amados hermanos, porque no estaban de acuerdo con la religión establecida por el Estado. La Inquisición, por casi 30 años o más, 300 años casi, amados hermanos, persiguieron, destruyeron. ¿Por qué? Porque el gobierno y el Estado se unieron para perseguir a la iglesia. Y los fariseos nos dicen, y tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. ¿Quiénes eran los herodianos? Un partido político. Y se unieron con los fariseos para atacar y destruir el ministerio de Jesús. Porque no estaban de acuerdo que hiciera bien en el día de reposo. Porque no estaban de acuerdo. ¿Cuántas veces nosotros nos resentimos en contra de Dios, en contra de la iglesia, porque no estamos de acuerdo en algo? Porque no es como yo quiero, no es como yo deseo, no es como yo se me antoja. Ese es el problema con la religiosidad. Que si no se hace a la manera de ellos no están contentos. La religiosidad ciega el entendimiento y la revelación del Espíritu. Por eso Jesús, fíjense lo que hizo Jesús. Llamó al hombre en medio y le dijo, miren, el hombre tiene un problema, dense cuenta. El hombre necesita el favor y la gracia de Dios. Pero ellos jamás se dieron cuenta de eso. Ellos se dieron cuenta simplemente de que Jesús estaba quebrantando el día de reposo y quisieron destruirlo. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida, porque no estamos conformes, no estamos a gusto, no nos gusta, amados hermanos, el color de la iglesia, el color del